En este video veremos las configuraciones básicas que debemos de tener a la hora de abrir nuestro programa de 3D Max. Así que comencemos. Bien, en la parte de acá en File vamos a ir y como podemos observar tenemos algunas pestañas como New, Reset, Open, Export, Import, Send, Reference y demás elementos. En la parte de aquí vamos a empezar a configurar algunas cosas que son más útiles para utilizarlas en este programa y para que podamos tener una mejor interfaz. Bien, esto, en lo general siempre lo vamos a dejar así como está. La verdad es que no necesitamos moverle aquí. Hay quienes que sí le mueven, pero la verdad es que yo no me meto tanto en esta parte. Aquí lo más importante es el auto backup. Siempre tiene que estar activo para que le haga ciertos respaldos por si llegase a apagarse la computadora, por si se llega a perder. Y la verdad es que es muy útil a la hora de intentar recuperar archivos que se han perdido a causa de algún apagón o demás, ¿no? En viewports, bueno, viewport es básicamente esta parte, pero realmente no importa porque les voy a enseñar otra forma más fácil de configurar el viewport. Interaction Mode, este está bien, en 3D Max obviamente, y 3ds para lo que sería el 3D Max. Bien, aquí debe estar Enable y acá en Gamma 2.2 siempre debe estar activo, y Affect Color Selections y Affect Material Editor. Básicamente serían todas las configuraciones para el Preference Settings. Por otra parte, otra de las opciones que debemos siempre configurar es la de Unit Setup. Y aquí en Unit Setup debemos de cambiarlo de milímetros a centímetros. Igual de acá debemos de dejarlo en centímetros y darle OK. ¿Para qué nos funciona esto? Es muy simple, es para que nosotros podamos configurar nuestros objetos aquí en 3D Max en estas unidades, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 134 centímetros, que es básicamente 1 metro con 34 y 76 milímetros, ¿no? Entonces vamos a dejarlo a 1 metro, que sería 100, igual acá 100, igual acá 100. Entonces, como podemos observar, ya tenemos un cubo básicamente con los mismos lados, así que no es tan complicado. Siempre debemos entender que estas configuraciones que estamos haciendo ya no tienen que moverse, solamente se hacen una vez y ya el programa los va a entender para siempre. Lo que sí deben de tener en claro es que cuando ustedes modifican o cuando tienen algún programa de 3D Max actualizado, nuevo, o sea que lo acaban de desinstalar y lo vuelven a instalar, entonces sí tienen que volver a configurar todas estas cosas. Bien, entonces básicamente esto no lo vamos a configurar ahorita, lo vamos a configurar después, pero básicamente esto es lo más importante. Bien, cada vez que ustedes abren un archivo, yo les aconsejo que siempre lo dejen en Facets y le dejen en Edge Faces. ¿Para qué? Y en estándar para que no les consuma tanto recurso de la máquina. Y estas configuraciones precisamente igual para que no les consuma tanto recurso de la máquina y sepan qué están haciendo. Así que en este caso voy a hacer una caja en Box y vamos a dejarla así tal cual. Recuerden que con la tecla Alt y el scroll podemos alejarnos o acercarnos, ¿vale? Bien, entonces como podemos observar tenemos esta caja, pero aquí se ven proyectadas unas especies de líneas y
¿Por qué es importante esto? Bien, cada objeto en 3D Max siempre va a estar con tres elementos muy importantes, que es el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, como podemos observar, si yo selecciono este objeto, me va a mandar aquí en la segunda pestaña, en Modify, me va a mandar las configuraciones de este objeto. Entonces, aquí por ejemplo tenemos length, base y ancho del objeto, pero de la parte de esta cara, ¿ok? Y entonces yo le voy a dar, por ejemplo, 100 porque son 1 metro, y aquí le voy a dar 100. Entonces ya tenemos el área de esta cara que es de 100%, ¿ok? Entonces, ¿qué nos falta hacer? La altura, o sea, el eje XZ. Y le vamos a dar 100, ¿les parece? Bien, ahora sí ya tenemos un cubo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso es un cubo y si podemos observar tiene estas líneas, casi no se notan mucho, pero estas líneas que están acá. Y esto es porque 3D Max entiende que un objeto en 3D está conformado por muchos polígonos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que este cubo tuviese más polígonos, simplemente le aumento la cantidad en esta parte. Ya se hace en length, en width o en weight. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos un cubo, pero si se dan cuenta ya es un cubo que está más complejo. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, figuras más complejas, como por ejemplo, si seleccionamos en la pestaña de crear y nos vamos a geometría y seleccionamos esfera, podemos crear una esfera, ¿no? Y tomo esto como ejemplo porque la esfera es una geometría que es muy compleja, ¿no? ¿A qué me refiero? Es muy simple. Vamos a la pestaña modificar y en la parte de aquí nos dice el radio y aquí nos dice los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Los segmentos son cada uno de estos cuadritos que están alrededor de esta esfera. Así que, por ejemplo, yo le voy a poner, digamos que quiero 10 segmentos. Si se dan cuenta, ya sigue siendo una esfera, pero con menos polígonos. Entonces, si yo quiero un polígono, parece más un rombo más que una esfera, ¿no? De hecho, ni siquiera me deja ponerle uno, lo mínimo son 4. Así que, bueno, de ahí crece 5, 6, 7. Vamos a ponerlo un poquito más para acá, para que se note. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, así hasta llegar a la cantidad que querramos. Si se dan cuenta, entre más polígonos tiene, más lisa se ve la superficie. Voy a desactivar edge faces para que se pueda notar. Y si se dan cuenta, podemos observar que sí, efectivamente está más lisa la superficie. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen renders o ese tipo de trabajos que es para lo que realmente utilizamos 3D Max, esto consume mucho recurso para la computadora. Por ejemplo, si yo le doy Edge Faces, podrán observar que es una esfera que no es perfecta, pero tiene muchísimos polígonos y yo podría seguirle dando hasta intentar, de hecho llega hasta 200, ni siquiera llega a 500 o a 1000. Entonces hasta ahí llega el límite del programa, ¿no? Entonces es importante saber esto porque cuando ustedes quieren editar este tipo de figuras, es necesario entender esos conceptos de polígono y que el polígono está conformado por caras y que esas caras tienen vértices, tienen líneas y tienen puntos. Entonces un objeto en 3D está compuesto de esa forma. Bien, ahora voy a activar Wedge Faces y le vamos a dejar 20 porque, bueno, esto es un ejemplo, pero realmente para superficies lisas o algo yo le dejo 50, 60, dependiendo qué es lo que quiero obtener. Bien,
Esto es para solamente entender cómo es que están compuestos los objetos. Ahora, para seleccionar un objeto e intentar seleccionar otro, solo van a seleccionar con la tecla Control. Bien, ahora voy a borrar estos elementos y voy a regresar a la pestaña de Create. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer desde la pestaña Create? Es muy simple, podemos crear cajas. Bien, podemos crear esferas. Podemos crear cilindros. Ok, podemos crear donas. Podemos crear teteras. ¿Por qué teteras? Bueno, la tetera fue la primera geometría que se utilizó para poder renderizar, así que 3D Max siempre la tiene por defecto. Se le puede poner textos también, por ejemplo, vamos a poner: suscríbanse a entender. Suscríbanse a entender arquitectura. Bien. Vamos a marcarlo acá. Y le vamos a poner... a ponerlo de este lado. Bien. Entonces, como vamos a observar, ya tenemos aquí nuestro nombre de suscríbanse a entender arquitectura. Bien, entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer con este programa? Igual podemos editar estas geometrías, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita quiero que vean qué es lo que hace esta pestaña. Con, que es básicamente cono, o sea, hace así es muy parecido a cilindro, solo que la diferencia es que aquí sí puedes hacerle esa parte de un pico, ¿no? Podemos hacerle esta que es una, bueno, yo la conozco como, tiene otro nombre para mí, pero bueno, aquí sé que es geósfera, así que bueno, lo dejaremos como una geósfera. Tiene otro nombre, pero no, la verdad en este momento no recuerdo. Así que bueno, esta es otra geometría. Podemos hacer tubos. Por ejemplo, ahí está nuestro pequeño tubo, que es básicamente un cilindro con una pequeña extrusión. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Una pirámide. Ahí está. Que en teoría también se podría hacer con este pequeño cono, que si le quitamos estos segmentos y se los bajamos hasta 3, 4, básicamente quedaría como una pirámide, pero bueno, no es el caso realmente. Estamos intentando que ustedes comprendan cómo funciona el programa o qué es lo que contiene en esta primera fase, en esta primera etapa de curso. Entonces, ¿qué otra cosa tiene? Y plane, que es básicamente una figura, es básicamente un cubo, pero sin extruir. Ok, esta es solamente la primera parte, o sea, la primera sección de lo que serían las geometrías. Y esto es en Standard Primitives. Además están todas estas que iremos viéndolo conforme vayamos aprendiendo 3D Max y V-Ray, que es básicamente este curso muy básico está enfocado más a lo que es el renderizado en 3D, ¿no? Pero bueno, bien. Extend Primitives es muy sencillo, realmente son otras geometrías, las voy a colocar de este lado y básicamente son, por ejemplo, este hexaedro, puede ser un cubo, puede ser un dodecaedro, puede ser una estrella. Es dependiendo lo que ustedes realmente quieran crear y siempre tenganlo como base, ¿no? Bien, vamos a crear un chamfer box. Ahí está. Si se dan cuenta, ya tenemos una pequeña caja
con este suavizado en las aristas, entonces y en las esquinas también. Entonces es muy útil para hacer cajones o ciertos muebles que funciona más para renderizado y que se vea un poco más realista, ¿no? Bien, Oil Tank es básicamente esto, es como una píldora y se le conoce así porque, según, bueno, de lo que yo recuerdo, hay había unas granjas que tenían esta forma, o sea, como la mitad solamente, y bueno, solamente por eso sé que le dicen Oil Tank, pero bueno. Spittle, que son básicamente es lo mismo que un ¿cómo se llama? Es lo mismo que un cilindro, que un tubo, bueno, que esta figura, un cilindro, pero la diferencia es que se puede achatar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran usar esta forma y le quitan la parte de abajo, podrían utilizarlo como una de esas pequeñas piezas que utilizaban los niños para jugar cuando uno es más joven, cuando uno era más niño, ¿no? Y bueno, este es otro. De Hegon lo que hace es que es un polígono que básicamente le chanflea la parte de las esquinas. No hay más que ver ahí realmente. Creo que lo podemos hacer hasta con otro tipo de efecto y podríamos tener hasta el mismo resultado, pero es igual, no pasa nada. Esto es para que más o menos vayan viéndolo. De hecho, podríamos hasta intentar como suavizar esta región, ¿no? Y bueno, entonces cada una de las figuras siempre se les puede editar, ¿no? Pero realmente no ocupas todas. O sea, aquí lo importante es saber qué es lo que quieres hacer y sobre eso empiezas a trabajar, ¿no? Ring Wave es básicamente un anillo y ya, no hay nada más que decir. La verdad es que hay muchas cosas de aquí que yo tampoco utilizo, porque hay cosas que sí utilizo que modelo en 3D aquí, o directamente modelo en SketchUp, o lo modelo en Revit y lo paso acá a 3D Max. La verdad es que no puedes encasillarte en una sola cosa, siempre tienes que aprender de todo y es mucho más sencillo, ¿no? Bien, este es un prisma y igual se le puede editar. Este es un torus que es muy útil para sacar sombreados y demás. Esto es una... En español no recuerdo, pero viene de unas fórmulas que sacaron unos científicos y obtuvieron esta forma que básicamente es infinita y funciona, es muy buena para sacar sombras o luces o ver ese cierto tipo de propiedades en el 3D, ¿no? Este es un chamfer, ahí está, un chamfer, es muy parecido a pero solamente que le hace el chamfer o el suavizado en la parte de acá arriba. Capsule, que es básicamente lo mismo que pero ahora sí con la parte del contorno más suavizado. Y bueno, es básicamente como un tipo perfil en L y ya está. Es muy útil para hacer cerrar muros. A veces me ha tocado que me han enviado archivos de ArchiCAD o me han enviado archivos por ejemplo, de Rhinoceros o de SketchUp y no están completos y la verdad sí es algo complicado andarlos editando, pero pues a veces pasa, ¿no? Entonces básicamente para esto sirve estos demás elementos que también los puedes editar por independiente, ¿no? Nomás que, bueno, es para que ustedes puedan observar qué es lo que contiene cada parte
de nuestro modelado en 3D. ¿Ven? Por ejemplo, esto lo podemos utilizar para hacer una escultura y tener tal vez alguna especie de sí, adorno de sobremesa o algo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a escalar, lo voy a dejar más chiquito, ¿no? Bien. Entonces, como podemos observar, estas son ya figuras un poco más complejas, pero son bastante útiles para modelar y obtener otro tipo de resultados, ¿no? Poco a poco iremos viendo cómo podemos editar estos elementos y cómo podemos crear otras cosas, ¿no? Pero por el momento quiero que vean qué figuras ya tiene por predeterminadas 3D Max que ustedes pueden realmente utilizar, y a la hora de trabajar ya con proyectos iremos utilizándolas. Vamos a intentar crear tal vez algún mobiliario o crear ciertas cosas que lo vamos a utilizar para renderizar, ¿no? Y bueno, como podemos observar, aquí en esta pestaña tenemos top, en esta pestaña tenemos la parte frontal y en esta pestaña tenemos la parte lateral, o sea, la parte izquierda. Bien, pero ¿cómo puedo configurar esta parte del viewport? Es muy sencillo. Nosotros, si le damos clic derecho, iremos a esta pequeña pestaña de opciones de viewport, y yo generalmente le dejo estos dos y utilizo mucho por ejemplo, si yo aprieto P me manda Perspective, y aquí hay que configurarlo en Facets y Edge Faces. Y como podemos observar, ya tenemos en una pestaña tenemos en lo que sería en perspectiva los objetos en 3D, y del otro lado tenemos en ortogonal y en este caso en planta los demás elementos. Por ejemplo, si yo aprieto L me aparece del lado izquierdo, si aprieto se apretó T, se apretó B y demás, ¿no? Entonces, y también es muy cómodo editar de esta forma, porque si yo quisiera, por ejemplo, vamos a mover tantito este elemento, y si yo quisiera dejar este objeto en el punto 0, es muy simple. Como entendemos nosotros, voy a salirme tantito para que lo podamos observar. Realmente el azul siempre va a ser el eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces yo lo que necesito es bajar esto en el eje Z. Así que voy a apretar aquí Front para que podamos observar. Entonces voy a seleccionar la figura, y aunque aquí me aparezca en Y, no importa, porque yo sé que este eje es Z. Y nosotros debemos solamente colocar 0 y automáticamente aparece en este valor sin tener que estarle modificando así o moverle sin alguna medida exacta, ¿no? Entonces es mejor intentar trabajar de esta forma, ya que nos permite tener un mejor control de lo que estamos moviendo. Por ejemplo, en el caso de acá, si yo quisiera que esta parte de acá no me apareciera acá en medio y me apareciera un poco más arriba, hay dos opciones. La primera es subirla manualmente, o la segunda opción, que es un poco más tedioso, puede ser de esta forma, que es seleccionar el objeto, darle clic en Isolate Selection, y si se dan cuenta, ya nada más tenemos este objeto, es el único, ¿ok? Vamos a apretar Z para acercarnos al objeto. Bien, como podemos observar, ya nada más nos quedamos con este objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la pestaña de acá, en jerarquía, le vamos a dar Affect Pivot Only y le vamos a dar Center to Object, ¿ok? Vamos a colocarnos desde este punto y vamos a intentar bajar hasta acá, y como podemos observar, nuestra pequeña figura está mucho más abajo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí en 600, no, miento, en 130 centímetros, y le vamos a dar
Ya no le damos OK, simplemente que se hace automáticamente. Y como podemos observar, ya nuestro centro está modificado acá en la parte de abajo, ¿ok? Entonces vamos a darle End Isolate y bien. Como podemos observar, ahora esto está 130 centímetros abajo del eje del nivel 0, así que solamente voy a apretar 0 en Z, perdón, 0 y tarán. Como podemos observar, ya tenemos nuestro objeto alineado directamente acá a nuestro, ahora sí que al plano de XY, ¿ok? Bien, esto es muy útil porque cuando importan objetos, muchas veces el gizmo, que es básicamente esta flechita acá, que también se ve aquí, esto es gizmo, este es el gizmo que nos permite mover los objetos y es muy útil porque digamos que su objeto tiene el gizmo hasta acá, digamos que hasta acá, ¿ok? Y ustedes seleccionan este objeto y ustedes dicen, pero quiero rotarlo, pero el gizmo está hasta acá, entonces a la hora de que ustedes lo seleccionan van a rotar, pero se va a rotar hasta desde el centro de acá, porque ahí está tomando el gizmo. Entonces ¿qué pasa si eso no sucede? Tenemos que seleccionar el objeto, irnos a jerarquía, darle a afectar pivot only y darle center to object. Entonces, como podemos observar, ya el centro quedó como debería ser por default. Así que vamos a apretar W para que podamos mover en estos ejes del gizmo. Recuerden que para poder rotar debe ser con la tecla E y para poder escalar con la tecla R, ¿ok? Aquí tenemos esta pequeña forma de escalar que no es a proporción. Si yo quisiera cambiarle, en la pestaña de acá, Select and Squash, solamente vamos a seleccionar siempre la primera opción. Entonces, como podemos observar, yo puedo escalar sin perder la proporción del objeto. Ya si yo quisiera escalar de esta forma, bueno, eso ya creo que sería muy extraño de ver, ¿no? Pero tal vez lo pueden utilizar de esa forma para intentar crear formas dependiendo su proyecto o su intención. Bien, estas son las figuras básicas que 3D Max puede manejar para poder crear estas pequeños modelados, y cada una de las figuras se pueden editar. Por ejemplo, si seleccionamos este elemento, le vamos a dar clic en la segunda pestaña y aquí nos aparece todas las configuraciones de este objeto. Por ejemplo, nos dice que el radio es de 130. ¿Qué les parece si le ponemos un valor de 100? Y la altura se la vamos a dejar también en 100. Así que si se dan cuenta es muy pequeño, hasta parece un platillo volador. Es lo que les digo, o sea, tienen que entender cómo funciona esto para que puedan crear estos elementos conforme a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, esto bien podría ser un M&M y podríamos mapearlo y crear esa pequeña textura, ¿no? Por ejemplo, yo lo que voy a crear aquí, le voy a subir los lados, los slides, para que se suavice, y si se dan cuenta ya aparece como, no sé, un botón o algún objeto, un platillo volador. Entonces lo que voy a hacer aquí es escalarlo de esta forma para que se vea más plano. Entonces aquí ya podría aparentar ser algún platillo volador, ¿no? Es un ejemplo nada más. Bien, entonces vieron cómo es que de este objeto, voy a darle control Z, de este objeto pasamos a este objeto que era de 100. Entonces es importante que ustedes entiendan cómo funcionan cada uno de estos elementos, ya que les va a dar una mejor idea de qué es lo que quieren crear. Por ejemplo, yo podría utilizar esto como un banco. Por ejemplo, le podría dar más slides, le podría dar tal vez menos radio, por ejemplo, un fillet más chico, tal vez como así, y ya está. Esto bien podría utilizarse de diferentes formas, ¿no? Pero
quiero que ustedes lo comprendan de una forma sencilla y que sea muy básico, ¿no? Ya conforme vayamos haciendo proyectos y demás en este programa, iremos observando cómo podemos trabajar de una forma más eficiente el programa. Bien, entonces, si yo quisiera editar, bueno, básicamente podemos editar este elemento, podemos hacerlo hacia un lado, hacia el otro lado, extenderlo hacia un lado, extenderlo del otro, hacerlo más chico. Es dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Bien, entonces ya entendiendo las figuras que estamos obteniendo acá, qué es lo que podemos utilizar y demás, quiero que ustedes puedan ir experimentando, puedan ir creando pequeñas figuras. No es necesario que creen un edificio en ese momento o que creen algo tan complejo. Solamente quiero que vayan utilizando un poco más este programa para que ustedes puedan entender cómo funciona, ¿no? Por último, observaremos una cosa: qué significa este valor, para qué nos sirve y bueno, básicamente las diferentes selecciones de la parte de esta pestaña de acá. Bien, entonces voy a borrar todo, solamente nos vamos a quedar con la caja. ¿Y cómo hago eso? Yo selecciono todo, y si yo quisiera deseleccionar un objeto, simplemente con la tecla Alt le doy clic al objeto que quiero deseleccionar y le doy suprimir. Así que básicamente todo se borra y nada más nos quedamos con esta caja. Bien, entonces vamos a quedarnos con esta caja. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, todo le vamos a dar valores de 100 para que podamos pues tener un cubo perfecto, ¿no? Entonces, tal como en AutoCAD, nosotros tenemos snaps y también los tenemos aquí, obviamente, en 3D Max, porque es de la misma familia y se maneja muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita quiero que ustedes observen, siempre observen y ya después háganlo. Es mi consejo para cualquier tutorial que quieran ver, es lo mejor que pueden hacer. Bien, yo siempre lo dejo en este valor 2.5. ¿Por qué? Porque me permite mover, por ejemplo en planta, me permite mover los objetos. En este caso voy a desactivar la grid y directamente voy a activar el vertex. En este caso ya voy a poder mover de vertex a vertex, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le aprieto los grid points, voy a seleccionar y solamente voy a poderme mover en los puntos de la malla que tiene por predeterminado 3D Max. Bien, entonces yo voy a copiar este elemento. Le vamos a dar copiar objeto. Y si yo quisiera mover este elemento y colocarlo en esta parte de acá, en este punto, yo voy a activar esto y le voy a desactivar grid point y le voy a activar vertex. Entonces simplemente voy a poder mover y colocarlo ahí exactamente en ese punto, ¿ok? Como podemos observar, sí está colocado, pero ahora está arriba. Entonces tenemos que seleccionarlo y en esta misma pestaña la vamos a bajar. Vamos a... ahí hasta que... ahí se seleccionó y vamos a colocarla acá. Bien, ahora sí podemos observar y si se dan cuenta ya tenemos el cubo literalmente pegado a este cubo. Así que otra opción que si quisieran hacer es con la tecla Alt pueden igual girar en el viewport de forma ortogonal, pero vamos a apretar T para que podamos observar qué es lo que quiero hacer. Así que este cubo lo voy a mover y colocarlo aquí. Y como podemos observar ya tenemos este cubo sin despegarse y colocado de esta forma de arista, de un punto a otro punto del mismo cubo. Bueno, creo que se entendió.
Y bueno, el punto es que ustedes pueden utilizar esto para mover objetos como sofás, camas, mesas, luces, de una forma más ordenada y mucho mejor controlada. Ya que si yo desactivara esto y yo quisiera mover así y luego quiero colocarlo acá, ahí yo ya me desfasé. Si se dan cuenta, aquí ya me desfasé. Entonces hay que tener un buen control. Aquí yo lo voy a dejar 0. Y aquí también, al parecer, vamos a dejar en 0. Bien. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para nuestros modelos en 3D y principalmente para que no sea tedioso para nosotros, ¿no? Bien, espero haber podido explicar algunas cosas básicas, pero bastante útiles para que ustedes puedan ir probando y ejercitando para que puedan ir ejercitando y probando este programa. Realmente mi intención es que puedan entender cómo funciona de poco a poco, ya que es un programa que necesitas practicar muchísimo, pero es muy importante hacerlo, ¿ok? Seguiré subiendo tutoriales de este tipo para que podamos aprender de poco a poco y que ustedes se puedan enriquecer con esto. Así que espero les haya gustado. Les invito a que se suscriban a este canal para que pueda seguir creando más contenido y que ustedes puedan tener esa información que se las comparto de una forma muy sincera. Si encontraste útil esta información, por favor te pido que puedas compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con cualquier persona que tú creas que le pueda interesar y funcionar. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias, te lo agradezco, acepto sugerencias y por favor te pido que me puedas dejar en los comentarios qué tutoriales te gustaría ver para poder seguir ordenando y organizando un poco más las listas de reproducción que se van a venir. Así que muchísimas gracias y espero tus comentarios. Hasta la próxima.